El acontecer de América Latina, Estados Unidos y el mundo con Red Mundial de Noticias a través de Radio Cántico Nuevo. Red Mundial de Noticias con Johnny Romero. Comienza ahora. Hola, ¿qué tal? Aquí está la información en Red Mundial de Noticias con el apoyo de la BOA, una fuente de información confiable. Hoy es viernes 7 de marzo de 2025. Aquí están los titulares de las más importantes noticias ocurridas en el mundo hasta este momento. Jefe del Parlamento venezolano insta a que paguen con cárcel quienes promuevan sanciones. Violencia política en Honduras deja 9 muertos a 3 días de las elecciones primarias. Tribunal Electoral investigará al presidente de Costa Rica por beligerancia política. Estados Unidos planea cerrar una docena de consulados en el extranjero según New York Times. Políticas comerciales de Donald Trump desconciertan a empresas y amenazan inversión y crecimiento económico. Sheinbaum logra alinear sus intereses con los deseos de Donald Trump. Trump anuncia una tregua comercial con México y Canadá, pero no logra frenar el derrumbe de los mercados. La Iglesia de Evangelización Misionera Jóvenes Cristianos, con el pastor Federico Santiago, predicando una palabra buena de parte de Dios, le invita todos los domingos a las 10 de la mañana a un culto evangelístico de gloria y poder. Nuestro templo está ubicado en el 756 de McDonald Avenue, en Brooklyn, New York. Recuerde, todos los domingos a las 10 de la mañana. Para más información, llámanos al 718-216-6218. Todos están cordialmente invitados. Aquí están las noticias. Washington. La guerra comercial desatada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció una tregua parcial en medio de cruces, idas y venidas y anuncios confusos que estiraron el caos y la incertidumbre y prolongaron el derrumbe de los mercados. La Casa Blanca anunció la postergación de los nuevos aranceles a México y Canadá hasta el próximo 2 de abril a los productos incluidos dentro del acuerdo de libre comercio entre los 3 países. Trump anunció primero un acuerdo con México en una publicación en su red social Truth Social, luego de una llamada con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Después, un funcionario de su gobierno especificó que la misma postergación se aplicaba también a algunas importaciones de Canadá. Lo hice como un acomodamiento y por respeto a la presidenta Sheinbaum. Nuestra relación ha sido muy buena y estamos trabajando duro, juntos, en la frontera, tanto para impedir que los inmigrantes ilegales entren a los Estados Unidos, como para detener el fentanilo, dijo Trump en su mensaje sobre el acuerdo con México. Sheinbaum también agradeció el acuerdo en sus redes sociales. Tuvimos una excelente y respetuosa llamada, y en la que coincidimos es que nuestro trabajo y colaboración ha dado resultados sin precedentes en el marco del respeto a nuestra soberanía, dijo la presidenta de México. Continuaremos trabajando juntos, particularmente en temas de migración y seguridad, que incluyen reducción del cruce ilegal de fentanilo hacia los Estados Unidos, así como de armas hacia México. El presidente Donald Trump este jueves dijo que la mayoría de los aranceles impuestos a México y Canadá esta semana están suspendidos hasta el 2 de abril. La pausa incluye solamente a los productos bajo el Acuerdo de Libre Comercio TEMEC, como numerosos productos agroalimentares, automóviles y gasolina. Esta decisión llegó después de una llamada telefónica el jueves entre Trump y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Tuvimos una conversación muy buena. También hablamos sobre drogas y han estado trabajando mucho más últimamente. ¿Se dan cuenta de eso en cuanto a la gente que ingresa y las drogas? Hemos logrado un progreso tremendo en ambos aspectos. Sheinbaum, por su parte, explicó que la fuerte disminución de los flujos de fentanilo en la frontera sur en los últimos meses, un 41,5% solo en febrero, gracias al esfuerzo de México, convenció a Trump a suspender los aranceles. Mientras sobre la situación después del 2 de abril, hay confianza en que el acuerdo de libre comercio tutele a México. El objetivo, pues, es que México, al no cobrar aranceles,
A Estados Unidos, pues la relación recíproca es, pues ellos tampoco nos cobran aranceles, ¿no? De todas maneras, se sigue trabajando conjuntamente. Anteriormente solo se había mencionado una extensión para México, pero la orden arancelaria modificada, emitida inicialmente el martes, cubre también a Canadá. Ciudad de México. Cuando Donald Trump fue elegido presidente de Estados Unidos en noviembre, muchos alertaron que México sería uno de los países más afectados. Algunos incluso dijeron que sería el más afectado. La agenda proteccionista en lo económico y de línea dura con la seguridad y la migración del republicano parecía una suerte de condena para un país que, en esas áreas y en muchas otras, depende de los deseos de Washington. Y aunque México sigue siendo vulnerable ante el poderoso vecino del norte, la presidenta Claudia Sheinbaum ha logrado, al menos hasta ahora, no solo contener el impacto de las políticas de Trump, sino además convertirlas en una oportunidad. Este jueves los dos mandatarios llegaron a un nuevo acuerdo para suspender durante un mes los aranceles de Estados Unidos a las exportaciones mexicanas, la prioridad de Sheinbaum, y trabajar juntos en la lucha contra el tráfico de fentanilo y la migración ilegal, grandes obsesiones de Trump. Nuestra relación ha sido muy buena y estamos trabajando duros juntos en la frontera. Gracias a la presidenta Sheinbaum por su arduo trabajo y cooperación, escribió Trump. Sheinbaum respondió: tuvimos una excelente y respetuosa llamada en la que coincidimos en que nuestro trabajo y colaboración ha dado resultados sin precedentes. Las diferencias entre Trump y Sheinbaum son notables. Él es conservador, de masculinidad fuerte, crítico de la ciencia, impredecible y de políticas y discursos disruptivos. Ella, en cambio, es feminista, moderada, científica y cuidadosa en los métodos y las palabras y las políticas públicas. Diferentes, antagónicos, pero los objetivos positivos de uno sobre el otro se repiten una y otra vez en las declaraciones de ambos. Tengo un gran respeto por ella. Hay que resaltar que el trato ha sido muy respetuoso, dijo Trump. ¿Cómo se ha logrado hasta ahora que Sheinbaum, cuya popularidad aumentó hasta un inédito 85% entre los mexicanos, convertir lo que parecía una tormenta perfecta en una oportunidad? Mucho se debe a su estrategia de seguridad, que aunque ella no lo manifieste, es distinta a la de su predecesor Andrés Manuel López Obrador, el fundador y líder del simbólico del movimiento político que comparten. AMLO, como lo conocen en México, tuvo una política humanista hacia la creciente ola de violencia en el país. Privilegió la inversión social para evitar que los jóvenes entraran al crimen y redujo la persecución a los grupos armados para evitar más muertos. En un momento, él la llamó la política de abrazos, no balazos, para marcar diferencia con los gobiernos anteriores que, en parte apoyados por Estados Unidos, le dieron un enfoque militar a la llamada guerra contra las drogas, lo que llevó a la violencia de los derechos humanos en México. Sheinbaum, por supuesto, no critica ni se distancia de esa línea. En su declaración del jueves insistió en que parte de su objetivo es atender las causas de la violencia. Y en medio de la incertidumbre por la guerra comercial, el mercado laboral de Estados Unidos enfrenta un golpe significativo. En febrero, los despidos alcanzaron niveles no vistos desde las últimas 2 recesiones. Se trata de un aumento de despidos del 245%, esto según la firma global Challenger, Gray & Christmas. I want the cabinet members to keep good people. Quiero que los miembros del gabinete mantengan a las personas buenas. No quiero ver un gran recorte donde se despida a muchas personas buenas. Quiero que los miembros del gabinete mantengan a las personas buenas y a las personas que no están haciendo un buen trabajo, que no son confiables, que no se presentan a trabajar. Esas personas pueden ser despedidas. Y lo que ha sucedido en estas semanas, Jasmine, es que en algunos casos, empleados que fueron despedidos bajo órdenes de Elon Musk tuvieron más tarde que ser recontratados, como pasó con algunos trabajadores de la agencia encargada del arsenal nuclear de Estados Unidos. También el Departamento de Educación, el Departamento de Defensa y la Administración Federal de Aviación, entre otros muchos entes federales, se han visto afectados por los recortes. Washington. Mark Rosenberg, fundador y director general de Edge Dash en Deerfield, Illinois, se prepara para presentar una elegante silla ergonómica diseñada para reducir el dolor de espalda de los clientes y aumentar su productividad. Calcula que la más cara se venderá en más de $1,000, pero no logra establecer un precio
y a regañadientes ha reducido el envío que trae a Estados Unidos desde China. Hay una razón para su cautela: la guerra arancelaria intermitente y en constante cambio del presidente Donald Trump con los tres principales socios comerciales de Estados Unidos, México, Canadá y China. El último cambio de postura se produjo este jueves, 2 días después de imponer aranceles del 25% a todas las importaciones de Canadá y México y amenazar con detonar más de $1.300 millones en el comercio anual de Estados Unidos en Norteamérica. Trump anunció este jueves que suspendía la mayoría de los aranceles a México y algunos a las importaciones canadienses durante un mes. Se trata de una expansión a su anuncio del día anterior, cuando eximió de gravámenes a las importaciones de automóviles de ambos países durante 30 días. Washington. El Departamento de Estado elaboró un plan para cerrar en verano una docena de consulados de Estados Unidos en el extranjero, principalmente en Europa, y está considerando clausurar muchas más misiones, informó el The New York Times. Según este medio, que cita funcionarios estadounidenses, algunas de las oficinas consulares afectadas serían la de Florencia, Italia, Estrasburgo, Francia, Habsburgo, Alemania y Ponta Delgada, Portugal, así como una en Brasil. El plan también incluiría el despido de ciudadanos locales que trabajan para los cientos de embajadas y consulados de Estados Unidos y que se encargan de apoyar las tareas del personal diplomático. El Departamento de Estado continúa evaluando nuestra postura global para garantizar que estemos mejor posicionados para abordar los desafíos modernos en nombre del pueblo estadounidense, dijo un portavoz del departamento al ser preguntado por el tema. El cierre de consulados se alinearía con los planes del magnate Elon Musk, mano derecha del presidente Donald Trump, para recortar drásticamente el gasto de la administración con el cierre de oficinas y programas y el despido masivo de empleados federales. Estas medidas se producen cuando China ya ha superado a Estados Unidos en número de emisiones diplomáticas en el mundo, con 274 frente a 271, señaló el New York Times, citado en un estudio del Instituto Lowy. Las embajadas son las representaciones diplomáticas oficiales y se encargan de mantener las relaciones políticas en el país anfitrión, mientras las oficinas consulares atienden asuntos administrativos como la expedición de visados para extranjeros y apoyan a los ciudadanos estadounidenses en el exterior. El vicepresidente estadounidense J.D. Vance anunció planes de apoyarse en la inteligencia artificial para custodiar la frontera sur. Esto mientras celebra una caída del 98% de los cruces irregulares. Además de avanzar en la construcción del muro fronterizo con la expectativa de culminarlo en 2029, el vicepresidente J.D. Vance se refirió a otra medida complementaria al visitar a una población fronteriza de Texas. Estamos usando inteligencia artificial para mejorar nuestro trabajo de control fronterizo, pero debemos asegurarnos de que la tecnología se implemente en toda la frontera sur de Estados Unidos. Lo haremos tanto como podamos, de la forma más amplia posible, porque así es como vamos a proteger la seguridad del pueblo estadounidense. Expertos han advertido que la implementación de nuevas medidas para la seguridad fronteriza suelen llevar a migrantes a exponerse a mayores riesgos para cruzar de manera irregular. Un reclutamiento forzado y no forzado de personas muy vulnerables que quieren regresar a los Estados Unidos y que quieren pagarle un coyote para que esto se haga de esta forma. La administración, que descartó el envío de tropas a México respondiendo a una supuesta intención de invasión al vecino país, destacó la importancia de reaccionar ante la renovación de estrategias de los cárteles para avanzar en su actividad criminal. La tecnología de drones que utilizan los cárteles requiere lamentablemente una respuesta militar y apoyo militar. A cuenta de lo que dice, es la presencia de inmigrantes que entraron por puertos irregulares y que tienen nexos con organizaciones terroristas. Procedentes de Asia Central, más de 4.000 personas cruzaron nuestras fronteras utilizando una red afiliada al Estado Islámico. Un poco más de 100 de esas personas fueron arrestadas en 2024. De los arrestados, solo 8 fueron deportados o permanecen detenidos. Con lo que la directora nacional de inteligencia aseguró una investigación detallada para identificar quién representa peligro entre los migrantes que se encuentran en el país. Laura Sepúlveda, Austin, Texas. Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que quitará la gestión de los préstamos estudiantiles al Departamento de Educación, cuyo cierre fue una de sus promesas electorales en campaña, y la transferirá a otra agencia. No creo que Educación deba manejar los préstamos. Eso no es asunto de ellos. Creo que se llevará a cabo en la Agencia de Pequeños Negocios, dijo Trump ante los medios desde el despacho Oval. Según informaron medios estadounidenses, el presidente planea ordenar el desmantelamiento del Departamento de Educación a través de un
decreto para ceder la gestión a los estados, tal y como avanzó antes de saber que volvería a la Casa Blanca. Si ellos, los líderes estatales, dirigen su propia educación, lo hará mucho mejor que alguien sentado en Washington, apuntó al respecto. Intentamos devolver a las escuelas a los estados y dejar que las gestionen. San José de Costa Rica. La Inspección Electoral del Tribunal Supremo de Elecciones investigará varias denuncias presentadas contra el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, relacionadas a supuestos actos de beligerancia política durante varias de sus conferencias de prensa semanales y una cadena de televisión. El Tribunal Supremo de Elecciones, TSE, explicó en un comunicado que la selección especializada de la entidad trasladó las denuncias a la inspección judicial, lo que considera una orden para que se atribuya la investigación preliminar sobre los hechos denunciados. Tegucigalpa. La violencia política a 3 días de que se celebren las elecciones primarias e internas de 3 partidos en Honduras ha dejado 42 víctimas, de las cuales 9 han sido asesinadas, según reveló la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAD. Estas cifras, publicadas en un informe del Instituto Universitario de Democracia, Paz y Seguridad de la UNAD, que monitorea el ambiente electoral desde la convocatoria a las elecciones el pasado 8 de septiembre, indican que 27 hombres y 15 mujeres han sido víctimas de violencia política en el país, la mayoría del Partido Liberal, segunda fuerza de oposición y de libertad y refundación libre en el poder. Entre los incidentes de violencia política registrados por la UNAD, destacan 9 homicidios, 8 agresiones simbólicas, 6 atentados, 5 intentos de coacción o intimidación, 5 casos de difamación, 3 agresiones físicas, 2 amenazas de muerte y 2 incidentes de daño a la propiedad y discriminación o exclusión. El 78% de los casos de violencia política se concentran en los departamentos de Francisco Morazán con 18, Copán, Ceiza, Atlántida, Cortés, Comayagua, 3 cada uno, detalla el informe de la UNAD, que indica que el 60% de los incidentes ocurrieron en manifestaciones públicas o en actividades políticas. Ciudad de Guatemala. La vicepresidenta de Guatemala, Karin Herrera, viajará a Nueva York, Estados Unidos, para participar del 10 al 12 de marzo en diversos encuentros de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, específicamente en la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer. El secretario de Comunicación Social de la Presidencia guatemalteca, Santiago Palomo, detalló en una rueda de prensa que Herrera intervendrá en el periodo de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de la ONU. De acuerdo a Palomo, el periplo de Herrera se realizará en el marco del Día Internacional de la Mujer, que se celebrará cada 8 de marzo. La Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de la ONU es el principal órgano internacional intergubernamental dedicado a la entidad exclusivamente a la promoción de la igualdad de género, los derechos y el empoderamiento de la mujer. A pocas horas del esperado lanzamiento de Teletón 2025, el gobierno de Nicaragua irrumpió en el edificio de la Fundación, suspendiendo el evento de recaudación que apoya a miles de niños con discapacidad. Este jueves estaba previsto realizarse el Teletón en Nicaragua, una recolecta que moviliza a cientos de voluntarios por todo el país para ayudar a los niños con discapacidad. Sin embargo, el evento fue cancelado horas antes, informó Fundación Teletón. La Junta Directiva de la Fundación Teletón informa a la población nicaragüense que por motivos de fuerza mayor el evento de recaudación programado para este jueves 6 de marzo queda suspendido. Organizaciones de derechos humanos denuncian que el gobierno de Daniel Ortega se tomó el edificio de Fundación Teletón y desterró a su presidente, José Benor Taboada. La solidaridad, el amor al prójimo para el gobierno está proscrito. Diría yo que lo consideran casi un delito. Este jueves, Fundación Teletón publicó en sus redes sociales la historia de Belkis Martínez, madre de una niña con discapacidad, quien logró salir adelante gracias a Teletón. Teletón ha sido una parte fundamental en mi vida, porque Teletón ha complementado la parte que me hacía falta, del apoyo a la Natalie, de sentirme como en familia, de sentirme apoyada. Fundación Teletón trabajó en Nicaragua durante 25 años por la niñez con discapacidad, ante la falta de política del Estado. ¿Quién va a realizarle o prestarle este servicio gratuito y altruista a los ciudadanos con discapacidad? El gobierno no se ha referido en sus medios oficiales sobre estas acciones contra el Teletón. Atención Guayaquil, Ecuador. Durán por la Paz. Llama al 131.
Este mensaje pintaron en color rojo en las paredes cientos de policías y militares ecuatorianos después de destruir varias guaridas que, según las autoridades, utilizaban miembros de bandas criminales en Durán, el cantón que más homicidios reportó en 2024, ubicado en la provincia de Guayas, a media hora de Guayaquil. Más de 600 integrantes de la fuerza pública llegaron a 3 barrios en vehículos antimotines, cargando fusiles y cercando las zonas para buscar sitios maltrechos que los criminales usan para cometer delitos, resguardarse y planificar su operación, según informaron las autoridades en declaraciones a los medios durante los allanamientos. La operación Apolo 10 fue liderada por el ministro de la Defensa Giancarlo Lofredo, el ministro del Interior John Reinberg y el comandante de la Fuerza Aérea el general Celiano Ceballos. Las autoridades caminaron escoltadas usando chalecos antibalas y cascos, mientras la policía procedía a detonar las estructuras construidas de forma precaria, según imágenes compartidas por el Ministerio de la Defensa y el Ministerio del Interior. Los restos de las detonaciones de las guaridas volaron por los aires. Aquí tenemos una disputa por espacios de liderazgo, espacios de poder de los chonequeros. Es lo que estamos tratando de enfrentar para lograr disminuir la violencia en todos estos sectores de Durán, precisó el ministro de la Defensa de Ecuador durante el operativo. En estos sitios las bandas criminales siembran terror, extorsionan, intimidan y planifican actividades delictivas, según el Ministerio del Interior. En las guaridas se encontró también armas, municiones, fusiles y dinamitas y drogas. En esta casa que estamos actualmente ha sido utilizada para secuestros. Estamos buscando quitar las formas de financiamiento a grupos delictivos, enfatizó Reinberg. Solo en la operación Apolo 10 de este jueves, el Ministerio del Interior calcula que los criminales perdieron alrededor de $200,000 por el decomiso de droga. Más de 10 posibles miembros de organizaciones criminales fueron capturados. Se consultó a los Ministerios de Defensa y del Interior sobre cuánto pueden debilitar estas operaciones a las bandas delictivas y está a la espera de una respuesta. Los ministros Lofredo y Reinberg insistieron en que las operaciones del bloque de seguridad pueden contener a los grupos criminales. Sin embargo, la migración de la criminalidad a otras ciudades y zonas se ha incrementado en los últimos meses, luego de que ciertos grupos considerados terroristas se sienten sometidos a mayor presión de la fuerza pública, dependiendo la zona geográfica donde se ubican. Así lo confirmaron a finales de febrero, cuando las autoridades durante un operativo en Solanda, al sur de Quito, insistieron en que las bandas están migrando a otros puntos. Hoy en Colombia también crece el temor entre los exportadores de flores ante la ya anunciada imposición de aranceles por parte de Washington, esta vez a productos agrícolas. El anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre aplicar aranceles a productos agrícolas desde el 2 de abril impactaría significativamente a Colombia, cuya economía depende en gran parte de este comercio. Anualmente el país andino exporta cerca de $15 billones, de los cuales el 50%, aproximadamente 7.600 millones, proviene del sector agrícola. Iba a hacerlo el 1 de abril, pero soy un poco supersticioso, así que lo hice el 2 de abril. Los aranceles continúan, no todos, pero sí muchos. El sector floricultor colombiano enfrenta incertidumbre ante esta posible medida, aunque no se ha confirmado si las flores serán afectadas. El sector tiene ante todo un gran impacto social y es gracias a ese mercado de los Estados Unidos, a donde va el 80% de nuestras flores. El portavoz de la industria y el gobierno de Colombia destacan que pese a los esfuerzos de algunas compañías por ampliar sus mercados, la principal dependencia sigue siendo Estados Unidos, por lo que estas medidas podrían impactar el empleo en ambas naciones. Porque los compradores, que son quienes deben pagar este arancel, probablemente no estarían preparados para pagar el arancel. Lo que buscamos acá es tener nuevos mercados para exportaciones colombianas que hoy en día van hacia Estados Unidos. A inicios de 2025, las exportaciones de café y flores de Colombia hacia Estados Unidos crecieron casi un 100% y un 20,8% en su valor frente a enero de 2023, según cifras oficiales. Jair Díaz, Bogotá. Bogotá. La Fundación Paz y Reconciliación Pares denunció hoy que entre 2018 y 2024 fueron asesinadas en Colombia 158 lideresas defensoras de los derechos humanos, con un pico en 2020, cuando se registraron 33 homicidios, de lo que refleja la complejidad de este tipo de violencia.
Así lo aseguró en el informe Vivir sin Miedo, situación BBG, violencia basada en género y homicidio contra lideresas sociales 2024, publicado ayer jueves, en el que se indica que las cifras fueron recopiladas por el Observatorio para la Defensa de la Vida, o de Vida. A partir de estas cifras, se evidenció una tendencia fluctuante, con periodos de aumento y disminución que reflejan la complejidad de este tipo de violencia, detalló Pares en un comunicado. En 2018 fueron registrados 10 asesinatos, cifra que se duplicó en 2019 con 24 casos y alcanzó su punto más alto en 2020 con 33 homicidios, añadió la información. De acuerdo con las cifras de Odevida, el conflictivo departamento del Cauca, en el suroeste del país, fue el que registró más homicidios de lideresas con 33. En el Cauca hay presencia de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN, disidencia de la FARC y otros grupos criminales que se disputan el control de la zona para dominar la cadena del narcotráfico. Odevida recalcó que, aunque las cifras registradas evidencian un patrón de violencia constante, es importante reconocer los obstáculos estructurales del registro, ya que no hay certeza de una visibilización total y completa sobre los homicidios a liderazgos sociales y a su vez liderazgos femeninos. Por otro lado, el Pares, que cita cifras del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo de la Policía Nacional, reportó que en 2024 se registraron 30.881 casos de delitos sexuales en Colombia, lo que implica un aumento del 10% con respecto a los 28.053 casos ocurridos en 2023. Sin embargo, en el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública se registraron 42.167 casos de violencia sexual en el año 2023, casi un 50% más que los reportados por la policía de ese mismo año. Caracas. El presidente de la Asamblea Nacional Parlamento de Venezuela, el chavista Jorge Rodríguez, pidió que paguen con cárcel y con inhabilitaciones políticas para ejercer cargos públicos de elección popular aquellas personas que han promovido sanciones contra el país caribeño. Que caiga sobre ellos todo el peso de las leyes que hemos aprobado hasta ahora, dijo Rodríguez, quien hizo un pequeño recordatorio al fiscal general Tarek William Saad de la existencia de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, aprobada por el Legislativo en noviembre del año pasado. Esta normativa, considerada como progresista por el líder del chavismo Nicolás Maduro, establece penas de 25 años a 30 años de prisión y multas de hasta 1 millón de euros para quienes promuevan o estén implicados en sanciones extranjeras, así como la inhabilitación política de 60 años. Exhortamos, querido fiscal, a que se aplique esta ley, agregó el diputado durante una sesión del legislativo controlado por el chavismo. Previamente, el primer vicepresidente de la AN, el también chavista Pedro Infante, acusó a los opositores María Corina Machado, Juan Guaidó, Leopoldo López, Antonio Ledesma y a Julio Borges, así como al Partido Voluntad Popular, de haber celebrado el fin de la licencia por orden del gobierno de Donald Trump que permitía a la empresa estadounidense Chevron operar en Venezuela. Amigos oyentes, por el día de hoy llegamos al final de Red Mundial de Noticias. Mi amigo personal Federico Santiago y Johnny Romero les acompañamos. Les invitamos el próximo lunes a nuestra emisión diaria de noticias. Que el Señor les bendiga. Hasta pronto. Bye. Feliz fin de semana para todos.